contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar a continuación con Javier Guerrero, diputado federal. Con él comentamos sobre las consecuencias posibles de las pérdidas de Pemex y de la baja del Fondo Monetario del Fondo Mexicano del Petróleo, que reportó 6.700 millones de pesos menos al cierre de enero de este año, con relación al mismo periodo del año anterior. Lo cierto es que hay pérdidas récord en energía y que la causa, se ubica en la depreciación del peso frente al dólar y que esto ha incidido directamente en las finanzas de Pemex y de CFE. Javier, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros en Contextos. Te saluda Marcela Pámanes. Gracias, Marcela, con el gusto de saludarlos el día de hoy y de mandar un saludo a quien nos escucha. Bien, pues gracias, Javier. ¿Qué situación guardan las empresas productoras de energía en este país? ¿Qué está sucediendo? ¿Realmente será irreparable el daño? ¿Cómo se puede remontar pérdidas como las que ya se reportan? Pérdidas que son multimillonarias, porque se habla, por ejemplo, que Petróleos Mexicanos reportó que las pérdidas ascendieron a 521,000 millones de pesos, 96.4% más que los 263,348 millones de pesos del año pasado, en tanto que CFE, las pérdidas pasaron de 46,832 millones de pesos en el 14 a 93,912 millones de pesos, es decir, 100.5% más. ¿Cómo se puede sostener lo insostenible, Javier? Yo diría que hay un problema de precios de los energéticos a nivel mundial. La caída en los precios del petróleo pone en predicamento una forma de operar en este caso de Pemex, y obviamente obliga a tomar decisiones, sobre todo a partir de la reforma energética y de la reforma fiscal, que replanteó los términos de la relación fiscal de Pemex con el gobierno federal. Y en ese sentido, tú no puedes estar teniendo costos altos y precios bajos. Creo que es una primera conclusión que tiene que ver un poco con esta situación de escasez o de crisis financiera que están enfrentando tanto CFE como Pemex, particularmente Pemex. Me parece que las decisiones que están tomando van un poco en esa línea y hay una serie de interrogantes que habría que plantearse en el sentido de qué tipo de empresa, qué tipo de diseño, qué tipo de decisiones tendría que estar tomando una empresa del Estado mexicano como Pemex ante una situación de esta naturaleza. Uh-huh. La primera de ellas pues tiene que ver un poco con elevar sus niveles de productividad y tomar decisiones de la plataforma de producción, sobre todo a la luz de que si es conveniente seguir teniendo costos de explotación altos cuando el mercado, los precios del petróleo está tan bajo, ¿no? Entiendo que es parte de las decisiones que se tomaron en estos días, que lo explicaba ayer el director de Pemex, en el sentido de que no van a seguir explotando algunas reservas que no garanticen estar por encima, cuyos costos de producción estén por encima de $25. Entonces me parece que esa es una primera conclusión. Uh-huh. Javier, pero no podemos perder de vista que estamos hablando de monopolios, Javier. Entonces, creo que independientemente de las situaciones económicas que se están presentando hoy en día y que no nada más nos afectan a nosotros, sino prácticamente a todo el mundo por la cuestión de la globalización y porque finalmente la economía del mundo se rige precisamente por este tipo de señales en relación, por supuesto, al petróleo y a los energéticos en general. Pero dime tú, ¿se puede entender cuando tienes una competencia feroz, donde no tienes oportunidades de moverte, donde hay pues muchos incentivos para que tu consumo no esté dirigido hacia mejores ventas y mejores perspectivas? Pero estamos hablando de dos monopolios, Javier, tanto sí, electricidad y que pues sí, pero se rigen a nivel internacional. Entonces, me parece que está ahí una paradoja, porque en mucho tiempo cuestionamos los altos costos de los energéticos en nuestro país, que impactaban de manera negativa en la producción de bienes y servicios, y por otro lado
con empresas cuyos costos de operación seguían siendo muy altos en el estándar de las empresas internacionales. Y no estoy hablando de empresas privadas o de empresas transnacionales, estoy hablando incluso de empresas estatales como Petrobras en Brasil, o como el diseño propio de la explotación o de las empresas noruegas. Y en ese sentido me parece que hay una primera reflexión que tiene que ver con qué tipo de empresa y qué tipo de costos tenemos en México, ¿no? Uh-huh. Pues sí, porque fíjate tú lo que son las cosas y lo que se ha venido diciendo vez tras vez, baja el costo de los energéticos y aquí en el país pues la disminución del precio de la gasolina no lo vemos llegar con la precisión con la que, por ejemplo, se establece en Estados Unidos, y eso que somos productores. Así es, y uno de los objetivos de la reforma energética con la liberalización del monopolio de la venta de las gasolinas busca que este tipo de comportamientos en los precios se vaya modificando en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo. Entonces hay una serie de cuestiones que tenemos que atender a la luz de estas decisiones de recorte, estas decisiones de limitar la plataforma de producción de barriles de petróleo, y que tienen que ver un poco con, primero, Pemex ya no va a estar sola en el mercado de los energéticos en el país, y segundo, no puede seguir operando con los altos costos. ¿Qué implica esto? Pues implica decisiones como las que se están tomando. Por un lado, disminuir el costo de operación, y esto implica pues gasto corriente principalmente, y diferir planes de inversión en materia de exploración, de explotación, de investigación de nuevos yacimientos, y creo que en esa lógica es donde Pemex tendría que encontrar un rediseño que le haga mucho más productivo, menos costoso y competitivo en el mercado de los energéticos, sobre todo a la luz de lo que viene con la reforma energética, que es una mayor competencia en el mercado nacional. Uh-huh. Ahora, Moody's y Fitch, las calificadoras, pues externan una preocupación muy seria sobre el futuro, específicamente de CFE, ante la apertura del sector eléctrico a la inversión privada. ¿Qué va a suceder? Y bueno, no nada más CFE, sino el mismo Pemex. Sí, y creo que en ese sentido hay una serie de escenarios que tendríamos que atender en la lógica, repito, de lo que tendrá que ser el rediseño y el papel o el rol que jugarán estas empresas. Quería que en el caso de Coahuila nos preocupa, por ejemplo, el hecho de que se elimine el modelo que se ha seguido en los últimos años de compra de carbón vía Prodemi, con todos los problemas que tiene Prodemi, que puedan las licitaciones en subasta abierta eliminar la competencia o la posibilidad de los pequeños y medianos productores de vender carbón a la CFE para las plantas carboeléctricas que se ubican en Coahuila. Eso tendría un impacto al desarrollo regional de la zona carbonífera y de la región centro. Y en esa lógica nuestro interés y nuestro planteamiento con CFE es que las licitaciones tengan cajones, que se elimine el coyotaje, el intermediarismo, y que puedan incorporarse pequeños, medianos y grandes productores, pero que se garantice que no se quede fuera productores reales, auténticos, que tienen concesión, que tienen años trabajando en la región. Y en el caso de Pemex en general, pues obviamente la reflexión está vinculada también vía el comportamiento de los precios de los energéticos, particularmente el petróleo, al tema de las finanzas públicas. Y ahí te diría que la preocupación que en lo personal yo manifiesto tiene que ver un poco con la necesidad de proteger el gasto social, que los programas, las coberturas, los alcances de los programas sociales no se vean dañados por esta situación financiera que ya se anunció desde el año pasado y que ahora se vuelve mucho más difícil con el nuevo recorte anunciado. Yo sé que a veces para atrás ni para agarrar vuelo, sin embargo,
creo que en este caso sí es importante revisar la historia natural de las paraestatales, específicamente de Pemex. Cuando decían tenemos que administrar la riqueza en este país y tenemos que defenderla y defenderla con los dientes. Dime tú, ¿quién la defendió? ¿Dónde quedaron los billones de pesos? Deja tú quién la defendió. También habría que plantearse qué pasó con los excedentes petroleros. Exacto. En los últimos 12 años, que fueron pues en los precios altos, ¿no? Que fueron un monto muy considerable y que no lo vemos reflejado en obras de infraestructura, en una nueva política de ciencia y tecnología y en otras acciones. Entonces sí hay no vuelta para atrás, pero sí hay un diagnóstico necesario, crítico, que tiene que plantearse rumbo a las decisiones que se están tomando con respecto al futuro de estas dos empresas, porque al final de cuentas son empresas del Estado que tienen un potencial de importante para orientar el crecimiento regional, el crecimiento productivo en el país. Hay regiones importantísimas del país, la región sureste, Tabasco, Veracruz, que dependen mucho del comportamiento y de la acción de estas empresas. En el caso particular de Coahuila, pues obviamente en Coahuila se genera un porcentaje importante, si no me equivoco, el 10-12% de la energía eléctrica que se produce en el país por las carboeléctricas que tenemos, que opera CFE. Entonces no es vuelta atrás, es una reflexión y un diagnóstico pertinente para analizar exactamente el tipo de decisiones que se están tomando hacia adelante. Uh-huh. Y se están haciendo en momentos muy complicados de volatilidad del comportamiento de la economía internacional. Y yo diría algo más, Marcela, aprovechando que estamos conversando en particular con ustedes, yo diría algo más, la repercusión que esto tiene para regiones como la región lagunera y para estados como Coahuila. En el caso de los energéticos, obviamente vinculados a la actividad productiva en la manufactura y en la actividad agrícola, y en el caso de el carbón, a la región centro y a la región carbonífera. Sí es un tema que nos preocupa, sí es un tema que debe de analizarse en el escenario de qué tipo de empresas vamos a tener a partir de estas decisiones que se están tomando. Sí, porque además no podemos perder de vista que aquí hay otros ingredientes: la falta de transparencia, la corrupción, sí, la todología que en este país cada vez se acentúa más. Es decir, yo preguntaría si quienes han estado al frente de Pemex son las personas más capaces, más eficientes, más conocedoras sobre el tema para tomar las mejores decisiones. Entonces, son tres aspectos. Tú has introducido el tema de los excedentes petroleros y cómo es que llegaron a las entidades federativas, y que además fueron recursos que prácticamente se gastaron a libre albedrío, de veras, sin absolutamente ningún reparo ni ningún candado. Se gastaron esos recursos y todavía no sabemos en qué, ¿no? Entonces, eso, por una parte, la todología y la eficiencia de quienes están al frente de las paraestatales, y por otra parte, pues las declaraciones que hacen los propios directores, en este caso el propio director de Pemex, cuando dice que la empresa no está en quiebra, que solamente tiene falta de liquidez. Y me recuerda mucho a declaraciones que ha hecho Videgaray, y me recuerda mucho a esta volatilidad en la que estamos viviendo en materia económica, y que entonces uno voltea a ver a estas personalidades que van y salen a la escena pública y te dicen no pasa nada, estamos muy fuertes. ¿Y por qué la mayoría de los mexicanos no lo siente así, ni lo vive así cuando va a comprar los enseres más básicos para su sostenimiento? Bueno, mira, en estricto sentido yo compartiría la afirmación, en el sentido de que hay una empresa que tiene activos, que tiene una fuente de abastecimiento sólida, fuerte, en el caso concreto de Pemex. Las reservas de petróleo, con todo y su disminución, siguen siendo altas. Pemex tiene un buen nivel de un buen nivel de equipamiento y de infraestructura, y creo que hay un problema de precios en el mercado, fundamentalmente en el caso del petróleo en el mercado internacional, y en ese sentido podría estar siendo válida esta afirmación de que Pemex no es una empresa que esté quebrada. Pero si no se toman decisiones,
si no se replantea y se hace una ingeniería para volverla mucho más productiva, si no se eliminan vicios, creo que entonces sí podríamos estar en una situación crítica que irreversible. Entonces, me parece que en ese sentido yo compartiría la afirmación. Y también me parece que el tema de la transparencia es un tema fundamental en vistas del nuevo rediseño de la empresa, porque no es posible que se sigan manteniendo los estándares de egresos o de gastos burocráticos en empresas de esta naturaleza, y no estoy solamente hablando de Pemex, en los términos en los que, independientemente de los contratos y los compromisos con la base trabajadora, creo que hay un nivel de burocracia en donde se tienen que revisar cierto tipo de derogaciones de esta naturaleza. Uh-huh. Bueno, ¿y qué me dices del tema corrupción y qué me dices del tema aptitud, capacidad del equipo gobernante para administrar CFE y Pemex? Yo diría que es un tema fundamental, no solamente en la lógica del perfil de quienes dirigen las empresas, sino también en la lógica de los requerimientos de transparencia y de lo que ya es una demanda generalizada que tiene que ver con pues el comportamiento honesto de la burocracia y de quienes tenemos una responsabilidad pública. Esta dimensión, esta nueva dimensión de la preocupación ciudadana es real, y es tan real que ya se refleja no solamente en las encuestas, sino también en espacios de opinión y en diseños y en debates de carácter legislativo y de carácter político. En el Congreso estamos ahorita con el tema del sistema anticorrupción, de las leyes secundarias para integrar el sistema anticorrupción. Tenemos un plazo que vence, si no me equivoco, el 27 de mayo, y en ese sentido hay una serie de iniciativas que se están discutiendo. Por eso es importante que tengamos una prensa crítica, una población activa en la lógica de las decisiones que se están tomando y de lo que se está discutiendo en el Congreso, y a la luz de este tipo de circunstancias por las que están enfrentando empresas como Pemex y CFE. Uh-huh. Bueno, ¿y qué le dirías tú a los ciudadanos, a los radioescuchas que nos están siguiendo en este momento y que están también atendiendo cada una de tus palabras? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? No, yo creo que hay que preocuparse y hay que tener una actitud frente a decisiones importantes de este tipo que se están tomando en el contexto de lo que sucede no solamente en la economía nacional, sino en la economía mundial. Yo diría que hay un nivel de requerimientos básicos que los ciudadanos están planteando de parte de las autoridades, que tienen que ver con eficacia, con profesionalismo y con honestidad en el manejo y temas tan importantes como el manejo de la cosa pública. Uh-huh. Ahora, ¿sería pertinente revisar la vida del sindicato petrolero? ¿Sería conveniente preguntarle a Romero de Champs cómo es que lleva esa vida tan holgada, tan sibarita, tan buenos gustos? Es pertinente hacer las preguntas indispensables y los requerimientos de información necesarios, siempre y cuando generen una relación de confianza entre los ciudadanos, entre los contribuyentes y quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos de los contribuyentes. Es pertinente y es deseable que eso suceda. Uh-huh. Bueno, comparto este comentario. CFE antes de impuestos tenía hasta 2009 números negros. Cuando absorbió a Luz y Fuerza del Centro pasó a tener pérdidas. Las cifras que se dieron a conocer son después de la carga fiscal a la que son sometidas. Los excedentes petroleros fueron entregados a las entidades federativas. Con ese dinero pagaron la campaña de Enrique Peña Nieto y pretenden vender la idea de que fueron Fox y Calderón quienes dilapidaron ese dinero. Estos son algunos comentarios que estamos recibiendo. Javier, ¿te merece a tu vez algún comentario? No, que hay que ser, independientemente de que se pueda establecer un debate de carácter político, ideológico, habría que, con mucha serenidad, analizar los datos y el comportamiento de las finanzas públicas en los últimos 20 años. Creo que ese es un tema importante y en ese sentido vale poner sobre la mesa el costo de Luz y Fuerza y la política de subsidios en materia de
de energía eléctrica y también los montos de los ingresos de excedentes que se incorporaron a las finanzas nacionales y estatales. En particular me parece que fue una etapa de muchísima recaudación vía los impuestos, los ingresos o los excedentes petroleros, pero la mayor parte quedó en el centro, ¿no? Pero habría que analizarlo en esa lógica. Creo que requiere un análisis objetivo con datos reales y que puedan abondar y sostener comentarios de esta naturaleza. Uh-huh. Y bueno, ya que tú has citado lo de la ley anticorrupción, ya hace un momento también lo teníamos en la mesa, déjame nada más preguntarte algo al respecto. Está vinculado con el tema de CFE y Pemex, sin duda alguna. Es, ¿por qué nada más inhabilitación? ¿Por qué no castigo penal? Es lo que se está discutiendo en la Cámara. Entiendo que en la Cámara de Senadores se están presentando dos iniciativas. Yo creo que no es un debate concluido. Yo estaría por endurecer los temas de sanción y esa sería mi posición personal. Bien. Javier, pues gracias por estar con nosotros. Tenemos llamadas, y antes de despedirte, por supuesto, te las compartimos. Sí, Javier, buenos días. Es este comentario que hace Alfredo Hernández. ¿Quién se animaría a comprar acciones de una compañía en las condiciones en que se encuentra Pemex? Si es difícil colocar deuda pública y comenta también que un balance se compone de activo, pasivo y capital, y en Pemex los pasivos son superiores a los activos. Me gustaría conocer la opinión del diputado. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Y creo que el mayor pasivo que tiene Pemex es el tema de sus pensiones. Y creo que este tema es un tema delicado que sí cuestiona la viabilidad de la empresa a largo plazo. Sin embargo, sigo sosteniendo que Pemex tiene activos importantes que pueden, con un diseño adecuado, darle viabilidad futura a la empresa. Bien, pues ahora sí, Javier, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros en Contextos. Al contrario, Marcela, un abrazo. Gracias.